Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a su canal favorito donde desentrañamos los secretos más jugosos del mundo del entretenimiento. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un drama que ha incendiado las redes sociales, una batalla de titanes que ha dejado a todos hablando. ¿Alguna vez han visto a alguien ser burlado de una manera tan pública que su reacción se convierte en el propio espectáculo? Pues bien, prepárense porque eso es exactamente lo que ha sucedido. Estamos hablando de Them, y su reciente publicación que ha puesto a Demet al borde de la exasperación. Sí, han escuchado bien. Una publicación en redes sociales, aparentemente inocente para algunos, pero para Demet, un auténtico dardo envenenado. Y hoy vamos a desglosar todo esto, analizando cada detalle, cada palabra, cada reacción, para entender por qué este post específico ha logrado enfurecer a Demet de una manera tan palpable. Pero antes de zambullirnos en este mar de polémicas y emociones, quiero invitarlos a hacer algo muy importante. Si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí, denle a ese botón de suscribirse. De verdad, nos ayuda muchísimo a seguir creando este contenido que tanto nos gusta compartir con ustedes. Además, así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos desvelando las historias que todos quieren saber. Y ahora sí, vamos al meollo del asunto. El tema que nos ocupa hoy es la reciente andanada digital de Them, una publicación que ha resonado con fuerza en el universo de las celebridades turcas y, por supuesto, en el corazón de Demet. Sabemos que las redes sociales son un arma de doble filo, ¿verdad? Pueden ser herramientas para conectar, para compartir momentos, para expresar alegría, pero también pueden ser plataformas para la crítica, para la burla, para desatar tormentas. Y en este caso parece que Them ha decidido jugar con fuego, o quizás, de forma muy calculada, encender una hoguera. Todo comenzó como suele suceder en estos casos, con un post aparentemente inofensivo de Them en alguna de sus plataformas. No vamos a entrar en detalles de qué red social exacta, porque lo que importa es el contenido y la repercusión. Lo que sí sabemos es que Them, conocido por su ingenio, a veces afilado, subió una imagen o escribió un texto que para la mayoría de sus seguidores, pudo haber pasado desapercibido o ser interpretado como una broma interna. Sin embargo, la clave de esta historia no está en lo que Them quiso decir, sino en cómo fue interpretado, o mejor dicho, cómo Demet sintió que fue interpretado. Imaginen la escena. Demet, seguramente navegando por sus redes sociales, tal vez después de un largo día de trabajo, o en un momento de relajación, se topa con esta publicación. Y de repente la expresión de su rostro cambia. La chispa de la diversión se apaga, y en su lugar, aparece una sombra de molestia, de incomodidad, incluso de ira. ¿Qué podría haber dicho Them para causar tal revuelo? Aquí es donde entramos nosotros a especular, a analizar y a tratar de ponernos en la piel de Demet. Generalmente cuando hablamos de burlas entre figuras públicas, suelen haber varios patrones. Puede ser una referencia directa a un evento pasado, a una declaración previa de Demet, a su trabajo, a su vida personal, o incluso a su apariencia. La sutileza es un arte y Them, siendo un personaje público, sabe perfectamente cómo jugar con ella. Una publicación puede parecer inocente en la superficie, pero tener capas de significado que solo unos pocos captan, o que en este caso, una persona en particular sí que capta de manera muy personal. Podemos pensar en varios escenarios. Quizás Them hizo una broma sobre algún proyecto reciente de Demet, algo que ella ha puesto mucho esfuerzo y pasión. Imaginen la frustración de ver cómo algo en lo que has invertido tanto es trivializado o ridiculizado, aunque sea de forma velada. O tal vez, la burla se dirigió a algún aspecto de su vida personal, un terreno que, si bien las celebridades exponen voluntariamente en parte, sigue siendo un espacio sensible. Una línea tirada de forma casual puede ser una provocación calculada. Lo que es fascinante de estas situaciones es la reacción en cadena. Them publica algo. Luego sus seguidores, o los seguidores de Demet, o los medios de comunicación, empiezan a notar la posible conexión. La presión aumenta. Y finalmente la reacción de Demet, o la ausencia de ella, se convierte en la confirmación tácita de que algo está pasando. En este caso, hemos oído o leído que Demet se ha enfurecido. Y eso, amigos, es material de oro para nosotros. ¿Cómo sabemos que está enfurecida? A veces, la furia se manifiesta en silencio. Una desaparición de las redes, un comentario escueto y cortante, un cambio en el tono de sus publicaciones, o incluso, como suele suceder,
un amigo cercano que filtraba información a la prensa. En este caso, parece que la reacción de Demet no ha sido precisamente sutil. El hecho de que se haya hecho publi. Su enfado significa que la chispa ha prendido con fuerza. Ahora analicemos la psicología detrás de esto. ¿Por qué haría algo así? ¿Fue un impulso, una forma de llamar la atención, una venganza por algo del pasado, o simplemente una manera de mantenerse en el ojo público? Las celebridades viven bajo un escrutinio constante y a veces, para destacar, recurren a tácticas más arriesgadas. ¿Y si el objetivo es generar conversación? Bingo. Lo ha logrado con creces. Por otro lado, la reacción de Demet también nos dice mucho. La furia, aunque desagradable, es una emoción humana legítima. Sentirse atacado, menospreciado o ridiculizado, especialmente de forma pública, puede ser devastador. Y la forma en que Demet ha elegido canalizar esa furia, o si ha sido revelada por otros, es lo que ahora está alimentando el debate. Podríamos imaginar a Demet leyendo el post, sintiendo cómo se le sube la sangre a la cabeza. Quizás sus amigos le dicen no hagas caso, pero es difícil ignorar una provocación directa, especialmente cuando sientes que es personal. La impotencia puede ser un factor muy importante aquí. ¿Qué puede hacer Demet? Si responde con furia, puede parecer inmadura o dar más carnada a la polémica. Si no responde, puede parecer débil o que no le importa. Es un verdadero dilema. Y aquí es donde entra el juego de las interpretaciones. Quizás Them no tenía la intención de enfurecer a Demet. Quizás fue una broma que salió mal, o un comentario que fue sacado de contexto. Pero la verdad es que en el mundo de la fama, las intenciones a menudo se pierden en la traducción de la opinión pública. Lo que importa es cómo se percibe y si Demet se sintió atacada, entonces la percepción es la realidad, al menos para ella. Los medios de comunicación, por supuesto, han estado ávidos de esta historia. No hay nada que les guste más que un buen drama entre celebridades. Los titulares seguramente han sido explosivos y las especulaciones infinitas. ¿Se trata de una rivalidad profesional? ¿Hay algo personal entre ellos? ¿Es una estrategia de marketing para promocionar algo? Es importante recordar que como espectadores, a menudo solo vemos la punta del iceberg. Tenemos información limitada, fragmentos de conversaciones, y la interpretación de terceros. Pero aún así, podemos aprender mucho sobre la dinámica de las relaciones públicas, sobre el poder de las redes sociales y sobre la fragilidad de la imagen pública. Lo que ha sucedido aquí es un claro ejemplo de cómo un simple post puede desencadenar una cadena de eventos. Them, con su publicación, ha puesto en marcha este mecanismo. Y Demet, con su reacción, o la revelación de su reacción, ha completado el círculo. La cuestión ahora es, ¿qué sucederá después? ¿Habrá una reconciliación? ¿Se intensificará la disputa? ¿O simplemente se desvanecerá en el olvido a medida que surja la próxima gran noticia? Lo que sí es seguro es que Them ha logrado su objetivo, si es que su objetivo era generar conversación. Y Demet, sin quererlo o queriéndolo, se ha convertido en el foco de esa conversación. Es un juego de ajedrez público, donde cada movimiento es observado y analizado por miles, si no millones, de personas. Quiero que piensen por un momento en la presión que estas personas viven. Están constantemente bajo el microscopio, sus vidas expuestas al escrutinio público. Un error, una palabra fuera de lugar, una publicación mal entendida, puede tener consecuencias enormes. Y en este caso parece que Them ha apretado un botón sensible en Demet. Pero, ¿cuál es la lección para nosotros? Creo que la principal lección es la importancia de la comunicación y la empatía, incluso en el mundo digital. Antes de publicar algo, deberíamos pensar en cómo podría ser interpretado por otros, especialmente por aquellos que nos conocen o que tienen una relación con nosotros. Y si somos los receptores de una crítica o una burla, la forma en que elegimos reaccionar también dice mucho de nosotros. En este caso particular, la furia de Demet ante la burla de Them en redes sociales nos muestra la complejidad de las relaciones humanas en la era digital. Es un recordatorio de que detrás de las pantallas hay personas con emociones reales, y que incluso las palabras más casuales pueden tener un impacto profundo. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro análisis de este apasionante episodio en el mundo del entretenimiento. Hemos desglosado la situación, especulado sobre las intenciones y las reacciones, y reflexionado sobre las implicaciones de estas dinámicas públicas.
Lo que sí podemos decir con certeza es que la publicación de CEM ha logrado lo que muchos buscan en las redes sociales: generar atención y conversación. Y la reacción de Demet, aunque quizás impulsada por la frustración, ha sido el catalizador que ha puesto este tema en el centro del debate. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Antes de irnos, quiero agradecerles de corazón por dedicar su tiempo a ver este contenido. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y ahora, como siempre, los invito a que me cuenten en los comentarios qué piensan ustedes sobre toda esta situación. ¿Creen que CEM se pasó? ¿Entienden la reacción de Demet? Me encantaría leer sus opiniones. Y si este vídeo les ha gustado, si han aprendido algo nuevo o simplemente lo han encontrado entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos anima muchísimo a seguir creando más contenido como este. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en la próxima y hasta entonces, cuídense mucho.